Muy bien, estimados estudiantes, continuamos entonces hablando sobre el tercer tema que reunimos allí condensado sobre leyes en torno al sector educativo. Aquí tenemos en este momento la ley 30 de 1992, 28, 29 de diciembre, dice acá, pero realmente la ley del 28 fue publicada el 29, o sea, el Día de los Inocentes de 1992, eh, fue expedida, aprobada por el Congreso de la República luego de la Constitución de 1991, esta ley de educación superior que se orientaba a reorganizar ese sistema que estaba como una rueda suelta y que no tenía armonización entre las autorizaciones de las Secretarías de Educación Municipal, Secretarías de Educación Departamental y Ministerio Nacional de Educación. Entonces, ella se orienta a reestructurar o a estructurar esos gobiernos o esas pautas para definir los modos de administración de las universidades, aunque por derechos humanos, por los mismos derechos esenciales, las universidades deben ser independientes y darse su propio gobierno, pero esta ley lo que da es unas orientaciones para constituir esos consejos directivos superiores o comités directivos o como cuerpos colegiados que están encima de las figuras ejecutivas como los rectores o los directores de estas instituciones de educación superior. Y luego hay unos consejos académicos o comités académicos que también orientan como cuerpo colegiado. Cuando hablamos de cuerpo colegiado hablamos de varias personas, representantes de diferentes grupos sociales como de los grupos de poder ejecutivo, de los grupos de egresados, de los grupos de estudiantes, de los diferentes estamentos que constituyen las instituciones de educación superior. Entonces aquí se reorganiza esto y se implementa algo muy interesante en esta ley y es la pauta de la autoevaluación. La autoevaluación es muy importante porque entra a ser un concepto que rige a las universidades y da esa disciplina de que cada 2 años, es la pretensión de esta ley, se realice en cada uno de los programas y cada 5 años en las instituciones unas revisiones de eh, los aspectos, categorías o factores que determinan la calidad en educación superior para luego ser voluntariamente, si las instituciones lo quieren, sometidas por programa y por institución al CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, para ser valoradas y para recibir esas aprobaciones de acreditación como instituciones o programas de alta calidad. Es algo interesante y eso fue lo que más causó problemas. Yo entré a estudiar en junio de 1992 y todo era hermoso hasta que comienzan los paros del 93 en protestas por la ley 30, paros del 94, paros del 95, paros del 96 y casi no nos podemos graduar los estudiantes de universidad pública porque todas las universidades públicas estaban presentando objeciones al respecto de esta, que era en su momento como un sometimiento, pero que era voluntario, de las instituciones para que un órgano del ministerio que pertenece al aparato público fuese el que revisara las condiciones de calidad. No obstante, era muy buena, es una muy buena práctica hasta la autoevaluación, ya lo otro va a ser cuestionado y es cuestionado en muchos estados, pero a nosotros nos ha funcionado en educación superior y por eso estamos a la par con estudiantes. Yo trabajé en la de Antioquia durante 5 años, trabajé con el programa de ingeniería industrial y en esos 5 años 175 estudiantes salieron, 174 estudiantes salieron del departamento de ingeniería industrial
para Europa, y en Europa solo 2 estudiantes presentaron de pronto como una insuficiencia académica, pero realmente todos los otros les fue muy bien. O sea, 2 estudiantes que no eran lo suficientemente disciplinados no cumplieron con los estándares europeos. De resto, 172 estudiantes les fue muy bien, se doble titularon allá. En este momento del ITM tenemos a Juana Valentina Marín. Juana Valentina Marín me escribió antier que ya había recibido el contrato de Porsche Financial Service, o sea, ya está trabajando en la Porsche como practicante del ITM, que está en Alemania en este momento, en la Universidad de Reutlingen, y que está realizando un aprovechamiento de la beca COSPI. Entonces, uno se da cuenta que nuestro sistema de calidad es muy bueno cuando nuestros estudiantes van, y hemos tenido estudiantes de México, hemos tenido estudiantes en Brasil del ITM, y los estudiantes colombianos están al nivel de los estudiantes de los estándares internacionales europeos y norteamericanos y asiáticos. En este momento conozco 3 casos de estudiantes que han estado en Japón, en China y en Corea del Sur, y les ha ido bien, les ha ido bien. No muy bien, el nivel de exigencia asiático es muy, muy alto, entonces les ha ido bien, no se han dejado apabullar. La disciplina y la intensidad horaria en Asia, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, son cosas brutales, pero tal vez no estamos acostumbrados a eso, pero han respondido y son estudiantes de ingeniería de varias universidades. En el régimen financiero, lo más cuestionado actualmente de la Ley 30 son esos artículos 86, 87 y otros que amarran un poco la financiación para el crecimiento de las universidades públicas, y pues los artículos también que permiten unas transferencias, como en el caso del programa Serpilo Paga, del presupuesto público al presupuesto a las universidades privadas. Entonces nos ponían en desventaja, pero en este momento yo creo que ya Colombia reorganizó eso y hay algunas cosas por hacer. Ya hay unas universidades que tienen una propuesta para actualizar la ley 30 en ese sentido. Entonces la ley 30 ha sido una ley muy interesante, es una ley que rige la educación superior, y en el año 2015 esa ley de hacía 25 años, junto con las leyes de educación primaria, educación de 0 a 5, educación media vocacional, se integran, y educación, pues todo lo que es ley 30, educación superior, se integran y se crea un decreto único reglamentario donde se mantiene la actualización de decretos reglamentarios posteriores a la ley 30, que han sido por lo menos unos 12 decretos que han modificado y han hecho reglamentaria esa inspiración de la ley 30. La arquitectura de leyes de un país es la Constitución o la Carta Magna, o lo que se denominan pues las enmiendas o lo supremo, que es esa Constitución en el caso nuestro del 91. Ahí, a partir de ella vienen las leyes, que es como la interpretación gruesa normativa que hace el Congreso de la República en sus 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, para poder construir luego unos decretos reglamentarios que están debajo en la jerarquía de las leyes, o sea, constitución, leyes y debajo decretos reglamentarios, y ya una serie de actos, resoluciones, actos administrativos municipales, departamentales, que son las ordenanzas y son pues como los acuerdos municipales que van reglamentando cada vez esas leyes que se derivan de la gran Constitución. Eso es lo que ha pasado. Y en este caso, pues el gobierno nacional condensa aquí estas normas en la ley, en el decreto 1075 de 2015, pero en el 2019 hay una modificación interesante, y es que el componente de registro calificado se amarra a la acreditación, y quien tenga acreditación no tiene que presentar registro calificado. Simplemente una cosa sencilla de forma, y se incorpora el concepto resultados de aprendizaje. Es como lo único que varía allí, sin desvirtuar el concepto de competencias, que es el concepto fundante a partir del 98-99 en los decretos reglamentarios. Se incorpora el concepto de resultado de aprendizaje como un componente de las competencias. Eso es lo que en esencia nos trae el decreto 1330 de 2019, que
une pues algunas cosas que antes estaban sueltas y ya el decreto 529 de 2024, que es el que promueve ya los programas mixtos que son presencial virtual post pandemia. Este decreto ya lo que hace es decir, el mundo ha madurado y se da cuenta que la presencial no es la única forma, que hay gente que puede trabajar, estudiar, tener familia y dinamizar los procesos de formación. Entonces, por eso viene este decreto 529 en programas duales en empresa, en programas virtuales presenciales, en programas virtuales regionalizados, etcétera, etcétera. Y esto ya da una apertura mental mucho más grande y una madurez al sistema educativo colombiano. Esto es lo que hay. Esta es otra forma de presentar el reto de esta semana. El que le guste, coja estos 4 lingotes normativos y crea un discurso o un mapa conceptual para presentar en un video de 6 minutos parte de ese discurso o desmienta lo que el profesor le dijo. Vea, he encontrado que en el discurso del profesor hay vacíos en esto y en esto, o hay una interpretación que puede ser mejorada de esta forma. A mí me gusta que me reten y ese es el estudiante de universidad pública que esperamos formar en el ITM, que no más que entero, o sea, que no como entero, que más que muela lo que le decimos en la academia y que diga, puedo mejorar el discurso del profesor, puedo mejorar las interpretaciones conceptuales que hace el docente. Entonces, eso es maravilloso. Espero que este video entonces sea el tercer video de esta semana, ya no más, y por favor hagan la actividad, cualquiera de las tres, o hacen un resumen de lo que es la investigación en el ITM, los semilleros, y me dicen cuál es el semillero que más les gusta, que es lo más importante que va a quedar de esta semana, o me presentan un cuestionamiento a 3 videos de estos chicos o chicas que nos hablen de técnicas y hábitos de estudio, cuál es mi técnica o hábito de estudio que más se adapta a mi vida personal y qué cuestiono de estos y qué de pronto no puedo cumplir del sistema A, del sistema B o del sistema C. Ellos siempre presentan 4 o 5 hábitos o técnicas que nos van a permitir ser más efectivos y tenerle menos miedo a las evaluaciones. Y otra alternativa es presentar un resumen de estas leyes 30, decreto 1075, decreto 1330 y decreto 529. Espero que disfruten esta semana y que se la gocen haciendo el trabajo. Elijan cualquiera de estas 3 alternativas para ustedes de virtualidad.